El polvo rojo de Culiacán se levantaba con cada ráfaga de viento, cubriéndolo todo con una capa fina de arena del desierto. María Elena Cortés estaba arrodillada en el pequeño cementerio del barrio de Humaya, colocando flores blancas sobre la lápida de su esposo. 5 años llevaba visitando ese lugar cada jueves sin falta, lluvia o calor. La inscripción en la piedra decía simplemente: Javier Cortés, amado esposo y padre, 1968-2019. No mencionaba que lo habían encontrado con 3 balas en el pecho, ejecutado en un restaurante de comida rápida. No mencionaba que su muerte había sido ordenada por Rodrigo Sámano, el hombre más poderoso de todo el estado, quien controlaba las operaciones de tráfico desde Culiacán hasta Guadalajara. María Elena tenía 52 años, piel morena y manos callosas por 30 años de trabajo limpiando casas ajenas. Su rostro conservaba la dureza que caracteriza a las mujeres del norte de México, aquellas que han aprendido a enfrentar la adversidad sin quebrarse. Después de la muerte de Javier, había criado sola a sus 2 hijos con lo poco que ganaba. Su hija ya trabajaba en una farmacia y su hijo menor estudiaba administración en la universidad. Ambos creían que su padre había muerto en un accidente de tráfico. María Elena nunca les contó la verdad, que Javier trabajaba como contador para la organización de Sámano, que había descubierto irregularidades en los números y que esa curiosidad le había costado la vida. Si estás viendo este video, te agradeceríamos que te suscribieras al canal y nos dijeras en los comentarios de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos significa mucho. Lo que nadie sabía era que María Elena guardaba un secreto que cambiaría su vida por completo. 3 semanas antes de que ejecutaran a Javier, él le había entregado una llave antigua envuelta en un trapo negro, junto con coordenadas de un lugar en las afueras de Nabolato, un pueblo fantasma que quedaba a 40 minutos de la ciudad. Si algo me pasa, va aquí, le había dicho en un susurro, mientras su hijo dormía en la habitación de al lado. Suficiente para que ustedes vivan bien, suficiente para que se vayan de aquí si lo necesitan. Ella le había preguntado, asustada, qué significaba aquello. Pero Javier no respondió. Simplemente besó su frente y le pidió que guardara la llave con su vida. Después de su muerte, María Elena había guardado esa llave en una pequeña caja de madera bajo una tabla suelta en el piso de su cocina. Durante 5 años no se había atrevido a usarla. Tenía miedo a lo que pudiera encontrar, miedo a las represalias. Pero hace 3 meses, cuando el banco le notificó que había un proceso de ejecución hipotecaria porque no podía pagar los últimos pagos de la casa, algo cambió dentro de ella. La desesperación, ese sentimiento que conocía bien, volvió a golpear su puerta. Una noche, después de que su hija se fue a dormir, María Elena sacó la llave de su escondite. Sus manos temblaban mientras la sostenía bajo la luz de una vela. Tomó una decisión que le había costado 5 años formular. Iría a ese lugar. Descubriría qué secreto guardaba su difunto esposo. Y si era lo que sospechaba, tendría que tomar una decisión aún más difícil. Dejar que pasara de largo o hacer algo que la cambiaría para siempre. Al día siguiente, pidió permiso en su trabajo limpiando casas en el fraccionamiento Tamazula. Dijo que estaba enferma. Rentó un taxi de aquellos viejos Nissan que todavía circulaban por las calles de Culiacán, con el interior que olía a desinfectante barato y cigarrillo. El chofer era un señor de 60 años aproximadamente, de esos que han visto de todo en esta ciudad, y ya no se sorprenden de nada. No hizo preguntas cuando ella le dio las coordenadas. Solo condujo en silencio por las carreteras de terracería que se alejaban de la ciudad. Nabolato es un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido hace 30 años.
Casas de adobe con techos de lámina, perros flacos durmiendo en la calle, el sonido del viento moviéndose entre los árboles secos. María Elena caminó desde donde la dejó el taxi, siguiendo un mapa mental que su esposo le había descrito hace tantos años. Pasas la iglesia abandonada, luego caminas hacia el norte hasta que ves un pozo viejo rodeado de álamos. Sus instrucciones habían sido precisas, como si supiera que algún día ella necesitaría seguirlas. El pozo apareció ante ella como una cicatriz en el terreno árido. Era de esos pozos antiguos, construido en los tiempos de la colonia, con un brocal de piedra gris y una cuerda que colgaba desde lo alto, despedazada por los años. María Elena se acercó lentamente. Su corazón latía acelerado. Metió la llave en el pequeño candado de latón que colgaba del pozo, giró, se abrió. Adentro, escondido en un espacio entre las piedras del brocal, había una pequeña caja de metal. María Elena la sacó con manos temblorosas. Dentro encontró documentos, papeles con números, gráficos de transacciones y la lista completa de todas las operaciones que Rodrigo Sámano había realizado en los últimos 5 años. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue lo que encontró en el fondo: una tarjeta de acceso a una bóveda de seguridad en un banco privado en Culiacán, y una nota escrita de puño y letra de su esposo. María Elena, si lees esto significa que algo me pasó. Esta información es la póliza de seguros que me mantiene vivo. En la bóveda hay dinero. Dinero que pertenece a gente peligrosa. Dinero que Sámano no puede reclamar públicamente sin incriminarse a sí mismo. Dinero que es tu salvación y tu ruina dependiendo de lo que hagas con él. Te amo. Cuida a los niños. Javier. María Elena se sentó en el suelo árido junto al pozo. El viento levantaba su cabello gris. Sostenía los papeles en sus manos, sintiendo el peso de una decisión que la trasladaría del mundo de la pobreza y la invisibilidad a un mundo de peligro y poder. No sabía que en ese momento, en una oficina en el norte de Culiacán, un hombre en la sombra estaba revisando sus registros de seguridad del banco privado. Un hombre que notaría que alguien había accedido a información que se suponía era inaccesible. Un hombre que empezaría a buscar respuestas. La vida de María Elena. Elena estaba a punto de cambiar de formas que nunca podría haber imaginado. Después de descubrir lo que Javier había dejado escondido, María Elena pasó las siguientes 2 semanas en un estado de parálisis emocional. Guardó la tarjeta de acceso y los documentos en una bolsa de plástico dentro del tanque del inodoro, el lugar más seguro que se le ocurrió. Cada vez que su hija Alejandra entraba al baño, María Elena sentía que el corazón se le salía del pecho. La culpa la consumía. Sentía que era una traidora simplemente por poseer esa información. Pasaba las noches en vela, pensando en lo que hacer. Podía quemar todo. Olvidar que había estado en ese pozo, seguir limpiando casas hasta el final de sus días. Pero luego pensaba en su hijo Miguel, quien había quedado sin terminar la universidad por falta de dinero. Pensaba en su hija, quien trabajaba 10 horas al día en una farmacia por un salario miserable. Pensaba en la casa que estaba a punto de perder. Una mañana, mientras limpiaba la casa de una empresaria rica en el fraccionamiento Cumbres, María Elena vio algo en la televisión que la hizo tomar una decisión. Estaban reportando sobre un cambio de poderes en la organización de Rodrigo Sámano. Aparentemente, uno de sus principales competidores lo había traicionado, proporcionando información a las autoridades federales. El reino de Sámano se estaba desmoronando desde adentro. La noticia decía que Sámano estaba furioso, que estaba limpiando las filas de su organización, ejecutando a cualquiera que sospechara que lo había delatado. 3 cuerpos habían aparecido en el río Humaya en los últimos 3 días. María Elena apagó la televisión. Sus manos temblaban.
Comprendió que el tiempo se le estaba agotando. Si Sámano descubría que alguien había accedido a esa información bancaria, lo primero que haría sería investigar. Y cuando descubriera que la tarjeta había sido usada, rastrearían a cualquiera conectado con Javier Cortés. Esa noche, María Elena fue al banco privado. Usó la tarjeta de acceso. El guardia de seguridad apenas levantó la vista cuando ella pasó. Para él, ella era invisible, una mujer vieja y pobre, sin importancia. Llegó a la bóveda. Su mano temblaba mientras introducía la tarjeta nuevamente. La puerta se abrió. Lo que vio la paralizó. No era una bóveda pequeña, era una habitación entera y estaba llena de dinero. Fajos y fajos de billetes de $100, organizados en cajas de plástico gris. Estimó rápidamente en su mente. Había al menos $30 millones allí, tal vez más. Su respiración se aceleró. Nunca había visto tanto dinero en su vida, ni siquiera podía imaginarlo. Había también 2 computadoras portátiles y varios discos duros externos. María Elena tomó los discos duros, los metió en una mochila que había traído. Luego sacó su teléfono y comenzó a fotografiar todos los documentos que encontró en cajas de cartón. Trabajó rápidamente, con el pulso acelerado, durante casi 1 hora. Cuando terminó, salió de la bóveda lentamente, tratando de parecer normal, aunque sentía que cada célula de su cuerpo estaba gritando de terror. En los días que siguieron, María Elena hizo algo muy inteligente. Contactó a un abogado, don Carlos Mendoza, un hombre mayor que años atrás había defendido a Javier en un asunto menor con la policía. Le contó todo, o casi todo. No mencionó los 30 millones en la bóveda. Simplemente le dijo que tenía información comprometedora sobre Rodrigo Sámano, información que podría ayudar a las autoridades federales. Don Carlos la escuchó sin interrumpirla. Al final, encendió un cigarrillo y le preguntó, ¿eres consciente de que esto significa que podrías morir? María Elena asintió. Estaba consciente. Entonces, continuó don Carlos, tenemos que hacer esto de la manera correcta. Vamos a contactar a la PGR. Pero primero, necesito que firmes algo que te proteja. Vamos a hacer que esa información parezca que salió de otras fuentes. Vamos a asegurar que tú y tu familia queden fuera de esto. Lo que don Carlos hizo fue brillante. Durante las siguientes 3 semanas, trabajó con contactos que tenía en las agencias federales. Presentó la información sobre Sámano como si viniera de un informante anónimo dentro de su propia organización. La estrategia era simple: crear confusión. Sámano pensaría que lo estaban traicionando desde adentro, cuando en realidad era una viuda pobre quien lo estaba destruyendo desde las sombras. Pero María Elena sabía que esto no sería suficiente. Sabía que Sámano era peligroso, que eventualmente investigaría, que encontraría la conexión con Javier. Así que hizo algo más audaz. Una noche fue nuevamente al banco. Abrió la bóveda. Tomó todo el dinero que pudo. Con la ayuda de don Carlos, quien no quería ni quería saber de dónde venía, lo transfirió a través de una compleja red de transferencias bancarias internacionales a cuentas que ella misma había abierto en bancos de Costa Rica y Panamá usando documentos falsos. No era robo. Bueno, técnicamente sí lo era, pero era más que eso. Era supervivencia, era justicia. Era la única forma en que una viuda sin poder podía equilibrar las cosas en un mundo donde hombres poderosos asesinaban impunemente. 3 meses después de poner en marcha su plan, la carrera de Rodrigo Sámano llegó a su fin. Las agencias federales, armadas con la información que María Elena había proporcionado, incautaron sus operaciones principales. 5 de sus lugartenientes fueron arrestados. Se encontraron laboratorios de droga, armas y registros financieros que confirmaban años de delitos. Sámano logró escapar,
pero fue perseguido y asesinado 6 meses después en Mazatlán por rivales que aprovecharon su caída para tomar su territorio. Cuando María Elena escuchó que Sámano estaba muerto, se permitió a sí misma llorar. No por él, sino por Javier. Porque finalmente, de alguna forma, su esposo había logrado lo que se proponía. Lo había destruido desde el más allá. La vida de María Elena cambió de maneras que ella nunca hubiera podido anticipar. Después de que Rodrigo Sámano fue asesinado y su imperio se derrumbó, ella desapareció de Culiacán. Oficialmente se mudó a vivir con una hermana en Monterrey. En realidad, se había establecido en una pequeña casa en Playa del Carmen, un lugar lo suficientemente lejos de sus enemigos pasados, pero aún en México, donde podía mantener el control de sus asuntos. El dinero que había transferido a las cuentas en Costa Rica y Panamá alcanzaba casi 19 millones de dólares. Había dejado el resto en la bóveda, sabiendo que sería confiscado por las autoridades federales cuando investigaran. Don Carlos había asesorado que era mejor no ser demasiado ambiciosa, que los abusos excesivos atraerían la atención de personas que podrían ser aún más peligrosas que Sámano. Miguel, su hijo, finalmente logró terminar su carrera de administración. Alejandra dejó su trabajo en la farmacia y comenzó sus propios estudios. Ambos creían que su madre había ganado una lotería, o que había recibido una herencia de una pariente lejana. María Elena nunca les contó la verdad. Nunca les dijo que ella misma se había convertido en lo que más temía, una persona que operaba en los márgenes del sistema, que había cometido crímenes, aunque fueran crímenes contra criminales. Pero la culpa nunca la dejaba completamente. Por las noches se sentaba en la terraza de su casa en Playa del Carmen, mirando el mar, y recordaba el rostro de su esposo. ¿Habría aprobado lo que ella hizo? ¿O estaría decepcionado porque ella se convirtió, aunque sea temporalmente, en lo que él había querido evitar que ella fuera? Entonces un día, 1 año y medio después de que todo había terminado, recibió una llamada inesperada de una periodista llamada Sofía García. «Soy investigadora de Reforma», dijo la voz al otro lado. «Estoy escribiendo un artículo sobre la caída de Rodrigo Sámano y los misterios sin resolver en torno a su imperio. Creí que usted, como ex empleada doméstica en algunas de las casas de sus asociados, podría tener información interesante». María Elena casi cuelga, su corazón aceleró, pero luego Sofía agregó: «Tranquila, solo quiero la verdad, aunque solo sea parte de ella. Los mexicanos merecemos saber cómo una viuda destruyó el imperio más poderoso de Culiacán». María Elena respiró profundo. «¿Cómo sabe usted eso?», se preguntó. «Porque soy buena en lo que hago», respondió Sofía. «Y porque encontré pistas, documentos que nunca fueron completamente borrados, y porque francamente admiró lo que usted hizo. Es una historia que los ricos y los poderosos quieren que permanezca oculta, pero es una historia que la gente necesita escuchar». María Elena aceptó reunirse con ella, pero no le contó todo. Solo le contó lo suficiente para que Sofía pudiera armar una narrativa creíble. Le contó sobre Javier, sobre la llave, sobre el pozo, sobre el descubrimiento de los documentos, pero no mencionó el dinero en la bóveda, ni las transferencias bancarias, ni nada que pudiera incriminarla. El artículo de Sofía fue publicado 3 meses después en Reforma. Era una exposición brillante sobre cómo la corrupción sistémica en México había llegado a un punto donde personas ordinarias como María Elena Cortés se veían obligadas a tomar medidas extraordinarias para sobrevivir. El artículo no mencionaba específicamente el robo de dinero, pero dejaba insinuaciones claras. Y lo que fue más importante, humanizaba a María Elena de una manera que la policía, los políticos y los noticiarios nunca habían hecho. Después de la publicación del artículo,
María Elena recibió llamadas de abogados, de productores de cine, de gente que quería contratarla como consultora. Ella rechazó todas estas ofertas. Lo único que aceptó fue una pequeña reunión con un inspector federal jubilado llamado González, un hombre que había trabajado sobre el caso de Sámano. «Sabemos que fue usted», dijo González directamente sin preámbulos. Estaban en un café en Playa del Carmen, donde María Elena se sentía relativamente segura. «Sabemos que sacó el dinero. Sabemos que trabajó con don Carlos Mendoza. No tenemos pruebas directas, pero sabemos». María Elena no respondió. Solo lo miró. «La cuestión», continuó González, «es que la gente que importa no quiere que esto se convierta en un caso. Los federales están contentos con la caída de Sámano. Los políticos están contentos porque pueden fingir que ganaron la guerra contra el crimen. Y francamente, después de pasar 30 años en este trabajo, he llegado a la conclusión de que usted hizo más justicia que el sistema legal completo hizo en su vida». María Elena sonrió levemente. «¿Eso significa que estoy libre?» «Significa que debería irse de México», dijo González. «Estoy aquí extraoficialmente, pero hay gente que no olvida. Hay gente en la organización de Sámano que sobrevivió, que está rebuscando en los escombros de su imperio. Hay gente en el gobierno que podría querer usar esta situación para ganar poder político. Mi consejo profesional es que desaparezca, que se lleve a su familia a algún lugar donde no pueda ser encontrada». María Elena asintió lentamente. Sabía que González tenía razón. El dinero que había robado era una espada de dos filos. La había salvado, pero también la había marcado permanentemente. Había cruzado una línea, y aunque estuviera al lado correcto de esa línea desde una perspectiva moral, la sociedad y la ley no verían las cosas de la misma manera. Esa noche hizo las llamadas necesarias. Miguel y Alejandra los encontrarían como los había encontrado a través de toda su vida, confiando en ella sin hacer preguntas. Y juntos, la familia de María Elena desapareció de México. No para siempre, pero por un tiempo suficientemente largo como para que el ciclo de violencia y represalia se diluyera en la memoria de los hombres que la querían encontrar. 6 años después, María Elena Cortés vivía en una casa pequeña en Vancouver, Canadá. El invierno era frío, tan frío que a veces olvidaba cómo se sentía el sol de Culiacán. Pero había una paz aquí que nunca había conocido. Una paz que no venía de la seguridad, sino de la distancia. Miguel era ahora un contador certificado que trabajaba para una empresa de contabilidad. Alejandra estaba en su segundo año de estudios de psicología. Ambos sabían, en términos generales, lo que su madre había hecho. Javier, su padre, había dejado suficientes pistas en sus cartas y en sus conversaciones antes de morir para que ellos pudieran reconstruir la historia. Pero ambos habían llegado a la conclusión de que su madre había hecho lo que cualquier madre haría, lo que fue necesario para proteger a su familia. María Elena trabajaba como asistente administrativa en una clínica de salud. Nadie sabía quién era realmente. Nadie sabía sobre los 19 millones de dólares que dormían en cuentas seguras en bancos de Panamá. Nadie sabía que ella había sido la razón por la cual un imperio de droga había colapsado. En Vancouver, era solo una mujer de 58 años, trabajadora, callada, que llevaba a sus nietos al parque los fines de semana. Pero por las noches, cuando no podía dormir, se sentaba en la ventana y miraba las calles nevadas de Vancouver y su mente volvía a Culiacán, volvía al pozo en Navolato, volvía a Javier, a su rostro, a su voz susurrándole que lo que dejaba escondido era suficiente para que vivieran bien. Él había tenido razón. Había más que suficiente, suficiente para que ella se redimiera de la pobreza, suficiente para que sus hijos tuvieran oportunidades.
suficiente para que ella desapareciera en el norte, donde los hombres poderosos no podían tocarla. Pero a veces se preguntaba si Javier habría estado de acuerdo con la forma en que ella lo había hecho, con el dinero que había tomado, con las líneas que había cruzado, porque aunque su intención había sido noble, sus métodos no lo habían sido. Había cometido un crimen, había robado, y aunque hubiera sido al hombre equivocado, seguía siendo un robo. Una noche, 3 años después de haber llegado a Vancouver, María Elena recibió un paquete. Venía de México, de una oficina de correos en Culiacán. No había remitente. Su corazón comenzó a acelerarse cuando lo abrió. Adentro había una fotografía vieja, amarillenta por los años. Era una foto de ella y Javier, tomada hace más de 30 años, cuando todavía eran jóvenes y creían que el mundo era un lugar de posibilidades infinitas. No había nota, solo la fotografía. Pero María Elena supo exactamente quién la había enviado. Tenía que ser alguien que aún sabía dónde estaba, alguien que la estaba observando, alguien que quería recordarle lo que había hecho y por quién lo había hecho. Esa noche, por primera vez en años, María Elena permitió que sus miedos volvieran. Se preguntó si esto significaba que habían encontrado su ubicación. Se preguntó si todo lo que había hecho para proteger a su familia había sido en vano. Se preguntó si alguna vez estaría verdaderamente segura. Pero luego, mirando la fotografía de ella y Javier cuando eran jóvenes, comprendió algo importante. Comprendió que no importaba cuántas veces tuviera que correr, no importaba cuántos océanos tuviera que cruzar, lo que ella había hecho había sido correcto. Había destrozado al hombre que había asesinado a su esposo. Había salvado a sus hijos. Había probado que incluso una viuda pobre y ordinaria podía cambiar el curso de la historia si tenía el coraje de actuar. La fotografía de ella y Javier la guardó en un lugar seguro, y esa noche durmió más profundamente de lo que lo había hecho en años. El tiempo pasó, 2 años más, 5 en total desde que había huido de México. María Elena recibió otra fotografía, y luego otra, siempre sin nota, siempre con la insinuación clara de que alguien sabía exactamente dónde estaba, pero no hacía nada al respecto. Fue Miguel quien finalmente le preguntó directamente: «Mamá, ¿qué está pasando? He notado que recibes paquetes. He notado que cambias la ruta que tomas para ir al trabajo cada semana. He notado que hablas con gente por teléfono en español a horas extrañas de la madrugada». María Elena se lo contó todo entonces, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sentía que sus hijos merecían saber la verdad completa. Se lo contó mientras estaban sentados en la cocina de su casa en Vancouver, con nieve cayendo afuera y el calor del hogar rodeándolos. Miguel escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él preguntó: «¿Crees que vienen por ti?» «No», respondió María Elena. «Si quisieran venir por mí, ya hubieran venido. Quien envía esas fotografías está jugando. Está recordándome que me está observando, pero no para hacerme daño, para hacerme saber que no estoy segura, que nunca lo estaré completamente». «¿Y cómo vives con eso?», preguntó Miguel. «Viviendo», dijo María Elena simplemente, «viviendo cada día como si fuera un regalo, porque lo es. Debería estar muerta hace años. Javier debería estar vivo. Pero no es así. Así que vivo, por ti, por tu hermana, por la vida que hemos construido aquí». Alejandra, quien había estado escuchando desde la puerta de la cocina, entró y abrazó a su madre. «No debería haber tenido que hacer esto», dijo ella llorando. «No», respondió María Elena, «no debería haber tenido que hacerlo, pero lo hice y lo haría de nuevo». Finalmente, 8 años después de los eventos en Culiacán, cuando María Elena ya llevaba una vida casi normal en Vancouver, sucedió algo inesperado.
Un abogado canadiense especializado en casos de crímenes internacionales se comunicó con ella. Había estado investigando la muerte de Rodrigo Sámano y la caída de su imperio. Y sus investigaciones lo habían llevado a una conclusión: que alguien dentro del sistema mexicano había proporcionado información crucial, información que provenía de dentro de la máquina criminal de Sámano. «No estoy aquí para acusarlo de nada», dijo el abogado, cuyo nombre era David Chen. Estaban en su oficina en el centro de Vancouver. «Estoy aquí porque estoy escribiendo un libro sobre justicia informal, sobre cómo el sistema legal falla a las personas comunes y cómo ellas mismas tienen que convertirse en detectives, jueces y ejecutores de su propia justicia. Y creo que su historia es la más importante que he encontrado». María Elena casi rechaza, pero algo en las palabras de Chen resonó con ella, la idea de que su historia podría significar algo, que podría inspirar a otros a actuar, a no aceptar la injusticia pasivamente. «¿Cuál es tu precio?», preguntó María Elena al abogado. «¿Qué quieres de mí?». «La verdad», respondió Chen. «Solo la verdad, y permiso para contarla». Así que María Elena habló. Durante 3 meses se reunió con Chen una vez a la semana. Le contó todo: la llave, el pozo, el dinero, las transferencias bancarias, su cómplice don Carlos, la información que proporcionó a las agencias federales. Todo. El libro de Chen fue publicado 2 años después. Se titulaba «La viuda que robó al rey del cartel». Fue un bestseller en 3 países, y aunque María Elena no fue nombrada en el libro, su identidad fue protegida por razones de seguridad. La gente supo, de alguna manera siempre se sabe. Las historias verdaderas tienen una forma de revelarse a sí mismas. Cuando el libro fue publicado, María Elena recibió otra fotografía. Pero esta vez había una nota adjunta, escrita en la letra característica de don Carlos Mendoza, su antiguo abogado. «María Elena, después de todos estos años, creo que es hora de que dejes de esconderte. He visto las caras de las personas que leen tu historia. He visto cómo cambia algo en ellas. Comprenden que la injusticia no siempre puede ser combatida por el sistema. A veces tiene que ser combatida por nosotros. Has dado esperanza a miles de personas que, como tú, se sienten desesperadas. Has demostrado que no importa cuán poderoso sea tu enemigo, siempre hay una forma. No es fácil, no es seguro, pero es posible. El dinero que dejas en los bancos de Panamá continúa creciendo. Es tuyo. Lo usé para crear una fundación que ayuda a familias de víctimas de la violencia criminal, en tu nombre, sin que lo supieras. Espero que no te importa». La nota terminaba con una sola línea: «Javier estaría orgulloso». María Elena leyó esa nota una y otra vez, y finalmente, después de años de cargar con la culpa, se permitió a sí misma una cosa: el perdón. Se perdonó a sí misma por haber cruzado líneas que pensó que nunca cruzaría. Se perdonó por haber robado, aunque fuera dinero sucio. Se perdonó por haber mentido, aunque fuera por una buena razón. Porque al final, lo que importaba no era cómo había cruzado esas líneas, sino por qué lo había hecho. Y lo había hecho por amor a su familia, por amor a su esposo, por amor a la idea de que la justicia podría existir, aunque fuera en los márgenes del sistema. En los años que siguieron, María Elena se permitió vivir, realmente vivir, no en las sombras, sino bajo la luz. Se mudó con su familia de regreso a México, pero a Playa del Carmen, no a Culiacán. Abrió un pequeño restaurante donde servía comida casera. Se convirtió en mentora de mujeres jóvenes que habían sido víctimas de la violencia. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué lo hacía, ella simplemente sonreía y decía: «Porque nadie más lo va a hacer». Y aunque sabía que siempre habría gente en las sombras que la observaba, que recordaba lo que había hecho, que nunca olvidaría la viuda que había robado al rey del cartel,
María Elena finalmente comprendió que eso estaba bien, porque su historia no le pertenecía solo a ella. Ahora le pertenecía a todos aquellos que necesitaban creer que el cambio era posible, que la justicia podía existir, aunque no viniera de las cortes, que una persona ordinaria, una viuda, una mujer sin poder, podía destruir imperios, y quizás, solo quizás, eso era suficiente.